Feliz año nuevo a todos. ¿Cómo comienza este nuevo año? Lleno de propósitos, ¿verdad? Como todos. Pero ¿alguien se ha parado a pensar en nuestra vivienda? ¿Qué le podemos proponer a nuestra vivienda para que mejore este año? ¿Y si hablamos de este tema? Hola amigos, bienvenidos al canal de las obras, porque aquí de lo que hablamos es de obras. Y es que hacer obras para que nuestra vivienda esté más bonita está fenomenal. Pero ¿qué tal si pensamos en hacer obras para que nuestra vivienda sea más eficiente? Pues de esto vamos a hablar hoy, de los propósitos constructivos que podemos tener en nuestra vivienda para este año de cara a que mejore energéticamente. Porque ya se oye mucho el tema de las ayudas energéticas y lo hemos comentado millones de veces en este canal, pero no acaba de quedar claro a qué se refieren exactamente, qué es lo que va a hacer que nuestra vivienda mejore energéticamente. Pues vamos a hablar de esto en este vídeo. Son 4 puntos muy claros que cada vez que hacemos un certificado nos los deja cristalino. Nos dan las medidas de mejora, las opciones de medida de mejora en base a 4 puntos y con ellos vamos a empezar. Lo primero, lo fundamental, mejorar la demanda. Está muy bien mejorar las emisiones, pero si mejoramos la demanda, a la larga esto mejora en general, porque al final colocar unas placas mejora las emisiones, pero ha habido que construirlas. Sin embargo, mejorar la demanda es una medida muy a largo plazo porque es algo que va a durar mucho tiempo en nuestra vivienda y que va a ser un constante ahorro sobre la misma. ¿De qué estamos hablando concretamente? De mejorar los aislamientos térmicos. Es el primer punto al que se hace referencia en los certificados energéticos y lo divide en 3 puntos a mejorar. Podemos mejorar el aislamiento interior de nuestra vivienda. Esto es muy sencillo cuando estamos en medio de una obra. Es lo más económico y nos va a suponer un gran ahorro. Y al hilo también de esto, mejorar el aislamiento en la cubierta de nuestra vivienda, que también es sencillo si estamos ya metidos en obra. Pero lo que es muy eficiente y nos va a suponer una molestia mínima si estamos ya viviendo en la vivienda y lo podemos hacer, porque claro, estamos hablando del aislamiento por el exterior. El aislamiento por el exterior es muy eficiente, va a evitar puentes térmicos, va a ser una medida muy global, pero tiene 2 problemas. Uno, que si es una comunidad de vecinos necesitas la aprobación de todos, o si es una serie de chales adosados, quizás por estética no se permite actuar solo en uno. Pero si puedes y te lo puedes permitir, porque el segundo punto complejo es que es una medida muy costosa económicamente, pues es una gran medida de mejora. Al final es verdad que es costoso, pero si te pones a pensar lo que implicaría hacer obra por dentro, pues al final compensa si es que realmente quieres mejorar la demanda energética de tu vivienda. En el segundo punto tenemos una mejora de demanda que es muy sencilla, que deberíamos tener muy en cuenta cuando hacemos obra en nuestra casa y muchas veces la dejamos un poco de lado, y es la mejora de las ventanas. Tendemos a pensar que tener unas ventanas de hace 20 años tampoco está nada mal porque, bueno, oye, ya existía el Climalit. Bueno, pues más allá de eso, podemos mejorar muchísimo el marco de la vivienda. Si las tenemos correderas, a día de hoy las correderas han mejorado muchísimo, pero podemos cambiar a abatibles y hacerlas mucho más estancas. Dentro del tema de los vidrios tenemos 1000 opciones para mejorar y también adecuarnos a las distintas orientaciones con el control solar, por ejemplo, de la vivienda, con el vidrio. Entonces, el cambiar las ventanas es una medida muy sencilla porque no implica casi obra y que va a ser una gran mejora de la demanda de la vivienda. Dentro de esto, pues ya sabemos, existen distintos materiales, aluminio con retuvo de puente térmico, PVC, los grosores de los vidrios con sus diferentes cámaras y lo que hemos dicho, diferentes capas, incluirle gas radón para mejorar, el control solar. Tenemos, ya os digo, una infinidad de opciones para que nos hagan un buen estudio de lo que a nuestra vivienda le vendría bien. Y uniendo el tema de mejora de aislamientos y mejora de los huecos, aprovechamos para mejorar los puentes térmicos, que es un tema del que no se habla mucho porque realmente el puente térmico no es algo sustancial, no es una ventana, no es un aislamiento, es un comportamiento ante una situación que nos encontramos en una obra que no se ha resuelto correctamente. ¿Cómo explicaros los puentes térmicos? Vamos a poner un ejemplo sencillo.
cuando tú te pones un abrigo de estos que van aquí hasta arriba con tu capucha y que es bien largo hasta las rodillas y está súper calentito, pero ¿qué pasa? Que no te has puesto guantes. Entonces te sigue entrando frío por las manos y te sigue transmitiendo frío al cuerpo. Sin embargo, cuando tú te pones tus leggings térmicos, tu capucha, la bufanda viene hasta aquí, guantes, ¿qué pasa? Que por mucho frío que haga afuera, tú no pierdes la temperatura del interior. Entonces, el aislamiento térmico hace lo mismo, pero lo hace para el frío y para el calor. Pero si tenemos puntos de puente térmico, de paso de cambio de temperatura, es donde tenemos el problema. ¿Cómo se evita esto? Por eso os decía, el aislamiento por el exterior es lo que más evita los puentes térmicos, porque no vamos a tener cortes, sino cada vez que cambiemos de planta va a haber un corte en el forjado. En las ventanas es un punto que hay que tener mucho cuidado, porque a veces el plano de la ventana está aquí, pero el aislamiento va por el interior y tenemos aquí un punto. Es una solución constructiva que engloba distintas partidas dentro de la obra y su correcta ejecución entre ellas. Así que mejorar en sí los puentes térmicos es complicado, pero también es verdad que mejorar, por ejemplo, el cambio de una ventana, las persianas actuales, la caja de persiana, que es un punto de puente térmico muy conflictivo, las cajas de persiana actuales vienen aisladas, entonces realmente al cambiar una ventana ya estamos ahí mejorando el punto de las cajas de persiana. A lo mejor no vamos a poder mejorar el encuentro con el tabique porque no vamos a ponernos a modificar la composición constructiva de nuestro tabique si no queremos hacer una gran obra, pero distintos detalles van a hacer que vayamos mejorando. Entonces aquí, ¿a quién animo yo a mejorar puentes térmicos? A los que estéis ahora mismo en una obra, que estéis pendientes de este tema, que os informéis mucho de este tema. Porque ¿qué pasa? Para dar una buena calificación energética, lo primero de lo que partimos, para que sea muy alta, es que no haya puentes térmicos. Y en base a la teoría de cómo se diseñan los proyectos a día de hoy, no debería haber puentes térmicos. Pero si no hay un buen control de ejecución de cómo se está realizando, esos puentes térmicos puede que en el papel no nos aparezcan, pero sí los tengamos en la realidad. Y a ver, que el papel está muy bien para todo el tema de las ayudas, pero la realidad es que el que va a estar pagando facturas eres tú. Así que es importante controlar este tema. Y por último, vamos al tema de las instalaciones. ¿Cómo mejoramos instalaciones? Pues las instalaciones se pueden mejorar, siempre que hablamos de instalaciones en tema de certificados, estamos hablando de calefacción y climatización. El resto de instalaciones, fontanería, electricidad, PCI, nos dan igual. Vamos a mejorar calefacción, climatización. ¿Cómo los mejoramos? Bien, los certificados a día de hoy lo que más beneficio implica en lo que es la mejora concreta en la instalación, porque luego habría un quinto punto aparte en cuanto a mejoras, que serían las contribuciones energéticas, ahora le hablamos, pero en cuanto a mejorar lo que ya tienes, al cambiar tu actual caldera de gas o de gasoil por una nueva, lo más eficiente que podemos encontrar de cara al certificado es una caldera de biomasa. ¿Qué es una caldera de biomasa? Que esto suena a lo mejor un poco espacial o no sé, futurista. Bueno, pues es tan simple como una caldera de pellet. Al final es un producto que tiene pocas emisiones de CO2, que es lo que busca esta parte de la mejora de la eficiencia de la vivienda. Y por eso se toma como el más beneficioso de cara energética. Pero también hay que valorar el tema económico. Actualmente el pellet, que en su día era una medida muy económica, ha subido muchísimo de precio, prácticamente creo que está como al triple, bueno, esto ya sabéis que fluctúa, de lo que podías encontrártelo hace un año. Entonces, también es una cosa a valorar. Yo entiendo que está muy bien cuidar del planeta, pero también entiendo que cuidar de nuestro bolsillo. Entonces, el segundo punto de medida de mejora que te implica calefacción y climatización sería la aerotermia, que es un sistema que, si bien no podemos considerarlo energía limpia porque consume electricidad, lo que pasa es que consume electricidad a un nivel muchísimo inferior de lo que puede estar consumiendo gasoil o lo que puede estar consumiendo un aire acondicionado de los antiguos. Entonces, por eso considera una medida eficiente. Sí es cierto que económicamente, aunque en facturas no se note tanto, ya sabemos que la aerotermia es algo muy caro de instalar. Entonces, tercer punto como mejora sencilla, las bombas de calor. Las bombas de calor actuales tienen una eficiencia brutal, tanto en frío como en calor, y si bien
es verdad, reconocemos que el calor por aire no es el más cómodo, sí es una medida que puede mejorar esta situación en la que nos encontramos y a lo mejor tenemos una caldera de gasoil que nos están comiendo las facturas del gasoil. ¿Qué podemos proponer ante esto de poner las bombas de calor? Pues vamos a este punto anexado a estos, que es las contribuciones energéticas. No es una mejora como tal, pero es una contribución. Este punto de contribuciones energéticas solo nos va a afectar al tema de la reducción de las emisiones de CO2, pero si lo unimos con lo que os he dicho, una bomba de calor, puede suponer una gran reducción. Incluso es posible que tú ya tengas unas bombas de calor nuevas, que esto es lo que está haciendo muchísima gente, tiene unas bombas de calor relativamente recientes con un consumo bajo, pero es que encima si me pongo unas placas solares y le doy el apoyo, reduzco muchísimo la factura de la luz. ¿He reducido la demanda? No, no he reducido la demanda. Tu vivienda sigue consumiendo la misma energía. Lo que pasa es que económicamente consume menos. ¿Y qué otras contribuciones energéticas tenemos? Pues en cuanto a contribuciones energéticas también tenemos las placas solares de apoyo de ACS, que se pusieron mucho en su día y ya no se están poniendo tanto porque bueno, es una cosa que funciona, pero que realmente sabemos que lo que más tira de la vivienda es la calefacción. El ACS no es una cosa que nos preocupe tanto como lo que es pasar el invierno. Y luego ya mayores de todo esto, que se quede un poco fuera, pero que también sea algo que vaya a mejorar nuestro certificado, sería instalar una chimenea y usarla, por supuesto, a modo de calefacción. En el fondo no deja de ser una calefacción por biomasa igual. Cuando hablamos de calderas de biomasa, siempre vamos a las de pellet, que es la biomasa densificada, pero la leña, pues la biomasa no densificada, es con lo que se ha calentado toda la vida y también es eficiente. Aunque, bueno, implica humos, implica tener un almacenamiento, todo cosas que ya conocemos. Y ahora ya como punto final para redondear esto, pero sin que esto que os voy a decir vaya a suponer una mejora como no tal en el certificado, pero sí que puede ser que lo notéis en vuestra factura, es tanto el cómo vamos a usar la ventilación como cómo vamos a usar la calefacción. Bien, pues me explico. De nada sirve tener la vivienda muy bien aislada si tú ventilas tu casa durante una hora en pleno invierno. Está muy bien ventilar, pero hay que ventilar de forma controlada. A día de hoy existen equipos que hacen una ventilación regulada de la vivienda de forma constante, que también ayudan al tema de las condensaciones, porque una vivienda muy aislada implica condensaciones, pero que permiten que no perdamos la temperatura de golpe, porque al final estas máquinas a día de hoy tan eficientes, donde más consumen es en los arranques. Entonces, si tú le bajas mucho la temperatura a la casa y tiene que volver a arrancar y coger fuerza y volver a coger inercia, es donde va a perder. Y también del hilo de esto de coger inercia, la calefacción no es lo ideal estarla apagando y encendiendo constantemente. Lo ideal es encontrar la temperatura media. Muchas veces tendemos a que, ay, se me ha quedado la casa fría, voy a darle. Y nos pensamos que por ponerle a 27 va a calentar más rápido. No, lo que pasa es que va a llegar a 27, te vas a morir de calor, vas a tener que apagarla y volver a empezar. Porque tú la pongas a los 21, 22, 23 grados que consideres o que te recomienden a día de hoy, la vivienda no va a calentar más tarde, llegará a ese punto y se frenará. Entonces tienes que encontrar tu punto, tener un termostato que funcione bien, por supuesto, y en ese punto mantener la vivienda. Y mantenerla de día y mantenerla de noche. Si la apagas de noche, que es cuando más bajan las temperaturas, vuelta a empezar. No te digo que la dejes igual, la puedes bajar un poco, pero esto hay que mantenerlo. Y especialmente si tienes montado suelo radiante. Si tienes aerotermia con suelo radiante, al trabajar el suelo radiante a una baja temperatura, vive muchísimo de la inercia. Entonces, si tú la apagas, va a tardar tanto en calentar que cuando quiera volver a calentar, vas a entrar en este mismo bucle. Así que es importante que no mareemos a la calefacción. Si te vas a ir una semana de vacaciones, por supuesto apágala, pero si vas a estar en casa o te vas a ir una tarde, no la apagues porque te vas y luego vuelve y la vuelve a encender. Esto antes con una caldera de gasoil, pues sí, porque te coge calor rápidamente y todo ese rato que no ha estado consumiendo. Pero con los sistemas a día de hoy lo que necesitan es la propia inercia que van generando y por eso también funcionan mucho mejor en viviendas bien aisladas con una demanda reducida, porque no tenemos estas pérdidas de temperatura que la hagan arrancar constantemente. Y hay también que mucha gente que se plantee
¿De cuánto me va a salir la factura con la aerotermia? Pues mira, esto es muy difícil de saber porque, bueno, aparte de tener que evaluar tus facturas y el coste que tú tienes ahora mismo contratado, hay que evaluar muy concretamente cómo está realizada tu vivienda. Y para saber la realidad de tu vivienda, ya no es que tú me cuentes cómo se construyó hace 20 años, sino que quizás habría que hacer catas y ver exactamente cómo está para darte un número muy exacto de lo que te va a consumir. Y luego también que estimemos que se va a hacer un uso que va a ser real. Entonces, por eso hay gente que la aerotermia le consume mucho o le consume poco, bueno, también va un poco en función de cómo se haya instalado y se ha instalado correctamente y la maquinaria apropiada, pero va también en cómo lo utilicemos y cómo sea nuestra vivienda. Bueno, pues con esto ya estaría por hoy. Ya hemos hablado bastante del tema de mejoras energéticas. Aquí tenéis los propósitos. A ver al acabar el año, qué tal, si habéis podido aplicar alguno o no. Pero bueno, realmente cada cosita que le vamos haciendo a la vivienda en este sentido, pues nos va aportando y a la larga vamos a ir consiguiendo cada vez calificaciones mejores, o eso espero. Y ya sabéis, si queréis que sigamos hablando de construcción, de todo este tema, mejoras energéticas, de todo lo que afecte a vuestra vivienda, me tenéis en TikTok, donde hago un montón de vídeos, me tenéis en Instagram también. Y para no perderos ninguno de mis vídeos, que este año, ya os comenté en el vídeo anterior, van a tener que ir un poco más salteados, os animo a que os suscribáis a mi canal. Y nada más por hoy. Adiós compañeros, nos vemos en la obra.